fuimos al campamento. Entonces, bueno, ténganlo presente, por favor, familia 600. El segundo aviso muy importante es que ustedes recordarán al padre José Morales, Pepe Morales, que fue rector hace 2 periodos en la Ibero. Él va a dar una charla, una conferencia virtual para familias y para docentes de la red de colegios asociados jesuitas, que tiene que ver con la particularidad de la educación jesuita. Entonces, pues él es un hombre experto, ha tenido cargos muy importantes en los jesuitas a nivel mundial y también fue rector del ITESO, además de ser rector de la Ibero. Entonces es muy conocedor de la educación jesuita y pues les llegará por correo la información más detallada, pero aprovechen, será muy valiosa su participación y seguramente les ayudará pues a tener una idea más clara del proyecto educativo de la prepa. Y finalmente, el tercer aviso, que yo espero que por ahí esté Adelaida, si ya llegó, ojalá que la permitamos pasar para que nos ayude con esto. Miren, en la prepa somos parte de la red de colegios asociados jesuitas, que somos 11 colegios repartidos por todo el país. Entonces, cada vez estamos buscando más maneras de tejer redes de colaboración. Una de estas acciones para hacernos una red más sólida es realizar campañas de apoyo financiero para la Fundación Loyola. La Fundación Loyola es la que llaman la organización de segundo piso que los jesuitas tienen en México para recaudar fondos para sus obras sociales. Entonces, ellos desde hace unos 2 o 3 años ya lanzaron una campaña anual y la Prepa Ibero se va a sumar a esta campaña financiera cada año. Este año pues nos sorprendió en los ajustes de la vuelta a la presencialidad, entonces vamos a realizar algunas actividades que ahorita con Adelaida les vamos a platicar, pero tiene que ver con eso. Miren, para los que no sepan, pues la Fundación Loyola, pues al ser constituida legalmente, pues tiene la manera de reunir fondos de distintos modos, y pues los colegios somos un modo de hacerlo, ¿no? Aquí en la prepa nos llegan solicitudes de muchos tipos, de muchas instituciones, y hemos querido ordenarnos, porque si no nos la pasaríamos el año pidiendo ayuda, ¿no? Haciendo colectas. Entonces, lo vamos a hacer una sola vez al año para campaña financiera. Para campañas en especie, que a veces pasa que llegan por urgencias, bueno, pues esas responderemos en la medida en que se necesiten. Pero financiera solamente una. Entonces, esta va a ser la primera este año, ya estamos organizados para lanzarla a partir de la siguiente semana y supongo que no llegó Adelaida, ¿verdad? ¿No? Entonces, Rodrigo, ¿quieres adelantarnos de qué va lo que queremos hacer en la prepa, por favor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos pusimos una meta para llegar a una cierta cantidad de recaudación a partir de 1,000 donativos, que es lo que estamos buscando que se consiga. A las personas que lleven a cabo un donativo van a entrar a un sorteo. Vamos a sortear una televisión con el último número de la cifra de la Lotería Nacional el 17 de mayo. Para esto, bueno, vamos a pedir a los estudiantes que nos apoyen en motivar las donaciones y también en la participación de las familias. Vamos a estarles recordando constantemente. Ya les daremos un poco más detalles por correo electrónico, pero básicamente la forma en la que se puede apoyar desde las familias son 2 formas. La primera es un donativo directo. También vamos a mandarles la cuenta, el donativo es deducible de impuestos, y la otra es por medio de esta pequeña donación, vamos a decir que entra a un conjunto de donaciones que es el monto total que les vamos a enviar a la Fundación Loyola al final de este sorteo el 17 de mayo. Repito, toda esta información les va a llegar por correo, pero bueno, no queríamos perder la oportunidad de informarles cómo vamos a apoyar a las obras de la Fundación. También les vamos a mandar cuáles son las obras en las que está participando la Fundación Loyola. Ya llegó Adelaida, pero bueno, básicamente esta es la información que queríamos transmitirles ahorita, y bueno, pues por supuesto que estén atentas y atentos y pedirles su participación activa. Muchas gracias.
En particular, a Prepa Ibero y a las prepas de la red de colegios nos toca apoyar a 2 misiones que los jesuitas tienen en Chiapas, es decir, es trabajo con indígenas, y son estos proyectos de largo alcance que pues por ello se desarrollan a lo largo del tiempo, no es para responder a una emergencia, son para procesos formativos de comunidades indígenas, y lo que ahí están haciendo, pues que ya de siglos, la labor en Chiapas lleva siglos, ¿no? Entonces, bueno, por aquí está Adelaida. Si nos escuchas, Adelaida, ¿quieres agregar algo? Ya, gracias. Perdón, buenos días a todos y a todas. No podía yo entrar, tenía ciertas dificultades técnicas. Bueno, me imagino que ya Rodrigo y Nacho les explicaron este proyecto que tenemos para recaudar fondos para la Fundación Loyola. Nada más queríamos invitar a todas las familias a que participen. La Asamblea de Familias estará apoyando a la escuela y a la comunidad que formamos con todas nuestras ganas, y les pedimos que participen, sobre todo como familias, no nada más o además de aportar los donativos que tenemos como objetivo, 1,000 donativos, no nada más aportándolos a través de los alumnos, sino también aprovechando la oportunidad que tenemos de obtener los recibos deducibles de impuestos de parte de la Fundación. No sé si quieran que diga algo más. La asamblea estaremos apoyando, sorteando entre los que den su donativo una pantalla, y recibirán toda la información en el paquete de información que les haremos llegar por correo. Es muy importante que sepamos que es una acción comunitaria. Nos vamos a involucrar familias, estudiantes, docentes, entonces le vamos a apuntar a un solo objetivo y confiamos en que va a suceder. Entonces, pues bueno, esa es la información, y cualquier duda que tengan pueden escribir al correo de asamblea.familias@prepaibero.mx. Y bueno, eso es, no vamos a quitarle más el tiempo a la linda conferencia que esperamos con gusto, pero muchas gracias por su presencia. Y de antemano, gracias, porque sabemos que vamos a dar un buen donativo a la Fundación Loyola. Muchas gracias, Nacho, y gracias a Rodrigo y Adelaida también por acompañarnos. Pues ahora sí, me voy a ir muy rápido en la presentación de David. Me gustaría compartirles que esta conferencia estaba planeada originalmente para el 2020, antes de la pandemia, y en aquel entonces ya no se pudo hacer, así que estoy como muy emocionada de haber logrado por fin que David pudiera acompañarnos el día de hoy. La conferencia que organizamos concretamente forma parte del programa que tenemos en Psicoped de prevención de conductas de riesgo, ¿no? Que está acompañado también por la materia de orientación educativa, por las tutorías y por algunas otras actividades que ya les iremos compartiendo más adelante. Seguramente David les platicará después, pero conversamos con la Asamblea de Familias hace unas semanas para ver la posibilidad de que él, dentro de los próximos meses, nos acompañe en un taller de 5 horas para las familias de la prepa, ¿no? En este taller se va a profundizar muchísimo más en torno al tema de prevención de adicciones. Al final él seguramente ya les compartirá más detalles, y nos ayudaría mucho que nos confirmen a través de la Asamblea de Familia, de sus representantes en cada grupo, si es que están interesadas e interesados en esto. Entonces, rapidísimo, les presento al maestro David Romanowski. Él es egresado de la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y de la maestría en tratamiento de trastornos duales de la Universidad de Minnesota. Ha trabajado en el diseño de programas de prevención en distintas escuelas de la zona metropolitana, y también ha brindado servicio terapéutico especializado en adicciones para migrantes latinos en Estados Unidos. Ahora ejerce como docente en la maestría en el estudio de adicciones de la Universidad Hebraica y maneja psicoterapia individual y de grupo para personas con trastornos adictivos. Así que, bueno, sin más, te cedo la palabra, David. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Sofía. Espero que me escuchen bien todos. Gracias de antemano a la Prepa Ibero y a todos los padres de familia, por supuesto, que están conectados aquí hoy. Eh, se les olvidó decir lo más importante, que mi licenciatura la hice en la Ibero, así que también traigo la camiseta bien puesta. Y bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes el webinar de hoy. Me encantaría estar en persona, pero bueno, jugaremos con las posibilidades actuales. Voy a empezar abriendo mi presentación. Ahí la están viendo, ¿correcto? Entonces, hoy estaré hablando de un tema que es fascinante y en el cual llevo mucho tiempo involucrado, que es las adicciones y la salud mental. Y de entrada me da mucho gusto que cuando recibí las preguntas de algunos de los padres por mail, me da gusto que hace match con mucho de lo que voy a hablar hoy en la presentación, cuyo título lleva ¿Cómo prevenir las adicciones desde el hogar? Y antes de empezar, lo que les voy a ir dando, porque solamente estaré hablando yo, es el menú de la presentación para que todas y todos ustedes estén familiarizados con el formato y con el programa. Estaremos hablando del iceberg de la conducta adictiva. Estaremos hablando de por qué las campañas de Dino a las drogas no están funcionando y llevan desde los años 80, pero simplemente no han tenido ninguna evidencia positiva hasta la fecha de hoy. Hablaremos de la definición de la adicción y de las características. Estaremos también distinguiendo entre los tipos de consumo, porque no todo consumo de sustancias es adictivo y eso es importante distinguir. También estaremos hablando de qué situaciones propician el consumo problemático en una o en un joven. Estaremos indagando también las causas que tienen que ver no solamente con la adolescencia, sino también factores que preceden a ella, que son focos rojos para desarrollar un trastorno adictivo. Estaremos cubriendo también cuáles son los factores de protección, por otro lado, es decir, estos elementos que se contraponen a la presencia de una conducta adictiva, cómo protegen. Y por último, estaremos viendo en el tema 8, 9 y 10 todo lo que tiene que ver con la crianza, las pautas de los padres de familia, que para eso seguramente están aquí, y algunos elementos que son importantes y vitales más bien para incorporar en la salud mental de los jóvenes. Obviamente en un webinar de hora y 20, hora y media no podemos cubrir todo, para eso está el taller, es como un poco probar el helado para luego ya comprarlo y tenerlo todo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo estaremos haciendo de esa manera hoy. Entonces, bueno, primero este iceberg de la conducta adictiva, ¿no? Generalmente, tanto en los medios de comunicación, estamos viendo hasta ya en algunas series, como en las campañas de radio del gobierno, en el mundo de las drogas no hay final feliz, como en la parte de la crianza de los hijos, estamos modelando una aproximación de las adicciones moralista. Es decir, nos centramos en lo que está hasta afuera del agua, que es esto que vemos aquí, que es la adicción, y no nos estamos enfocando en todas las razones profundas y subyacentes que promueven la conducta adictiva. Es decir, en gran parte del mundo se sigue viendo a la adicción como una mala elección, como una persona que rompe el tejido social, que toma malas decisiones. Y parte de mi chamba hoy es profundizar el análisis y que todos ustedes puedan ver en la profundidad. Obviamente intentaré no ser demasiado técnico en mis conceptos para que me entiendan. Sé que no todos son psicólogos, ¿verdad? Pero estaré utilizando algunas palabras para que se familiaricen de la manera más amigable a este tema, ¿vale? Esto es un poco de lo que hablaba en la introducción. En Estados Unidos, en los años 80, se promovió mediante programas millonarios esta idea de erradicar el mundo de las drogas y controlar y enseñarle a los jóvenes a decir que no. Cosa que fue totalmente una farsa, porque hoy tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos una sobredosis de la cual los últimos 12 meses murieron 100,000 personas por opiáceos, ¿no? Entonces, esta cuestión de prevenir el tema de las adicciones desde un lugar de Dino, como si fuera una elección, no está funcionando. ¿Por qué? Ya lo veremos en la presentación de hoy, porque tiene que ver con algo mucho más complejo que una decisión personal de una persona. La otra cosa que es importante aquí distinguir de entrada es, las drogas están allá afuera, el alcohol está allá afuera, el cigarro está allá afuera, pero no todos lo usan por las mismas razones o tienen la misma relación con ellas. Ahora que dé la definición de la adicción, se darán cuenta que
La adicción no tiene que ver con la droga o el objeto externo. La adicción tiene que ver con mi relación con esa droga o con ese objeto externo. Ahorita voy a dar un ejemplo básico. Sabemos que el alcohol es una droga depresora muy común, pero quizás yo consuma alcohol una vez al año o dos para celebrar el aniversario con mi esposa o mi cumpleaños. Voy, disfruto con ella, tomo una copa y se acabó. En ese sentido, mi relación con el alcohol o mi objetivo es simplemente divertirme y relajarme o celebrar. Cosa que sería muy distinta a alguien que celebra constantemente con el alcohol, pierde conciencia, tiene accidentes, se le olvidan las cosas, actúa impulsivamente, se excede. Es decir, no solamente que el alcohol o cualquier sustancia sea adictiva por sí misma, tiene que haber un sujeto y una situación particular para que se desarrolle una relación nociva con la sustancia. Pero no, con esto quiero decir con que la conducta, que es beber, es universal, pero la relación con la sustancia es lo que distingue un caso del otro. La otra cosa que es importante hablar en el tema de consumo es que hay diferentes patrones de consumo. Es decir, obviamente todos vamos a tener en algún momento, o bueno, quienes ya consumen, en algún momento tuvieron un consumo experimental. Todos empezamos por la experimentación, cosa que es una tendencia muy común en los adolescentes, ¿no? Que es experimentar con cosas nuevas. Pero es diferente tener por ejemplo, un uso experimental en donde pruebo una sustancia, tener un uso social en donde, por ejemplo, cada vez que tengo una reunión social, me reúno, consumo, pero bajo un setting o un ambiente particular, a tener un consumo intensivo o compulsivo. Un consumo intensivo, por ejemplo, ya tiene que ver con cantidades exorbitantes, con atracones desenfrenados y con consecuencias importantes. Un consumo compulsivo ya tiene que ver no solamente con que es intenso en grandes cantidades, sino que también ya no puedo vivir sin esa sustancia. Las compulsiones tienen que ver con la pérdida de control. Ahora, obviamente cuando hay una compulsión y cuando mi cuerpo ya está habituado a consumir la sustancia, yo ya tengo una adicción. Pero, aquí hay dos distinciones importantes que hacer. La primera es, yo puedo tener un consumo intensivo sin tener una adicción y que me cause graves consecuencias. O, ojo, en Europa, por ejemplo, mucha gente consume diario alcohol, pero no tiene un consumo problemático con la sustancia. Hay familias en Europa, en Francia, por ejemplo, que toman poquita copa de vino diario después de comer, pero no tienen consecuencias ni en la salud ni psicosociales importantes. Mientras tanto, en México, muchas personas no consumen casi ningún día de la semana, pero llega el sábado en la noche y consumen fuertísimo y es un consumo exorbitante, intenso, desenfrenado, con múltiples consecuencias. Entonces, el tema del consumo problemático de la sustancia no solo tiene que ver con frecuencia, tiene que ver con consecuencias importantes a nivel psicosocial, familia, de salud, físicas, accidentes, etc. Entonces, con esto decir que un consumo una vez por semana no significa que es menos peligroso que un consumo diario, con este ejemplo que ya les mencioné previamente. Ahora, ¿cómo se define la adicción? Hay muchas definiciones, pero esta es una que a mí me hace sentido y que muchos autores la han puesto a disposición. Dice, la adicción se manifiesta en cualquier comportamiento que una persona anhela, y encuentra alivio temporal, pero sufre de múltiples consecuencias negativas y pese a tener consecuencias negativas, continúa dicho consumo patrón. Entonces, en síntesis, es una conducta que me produce a corto plazo placer, alivio de estrés, relajación, pero a largo plazo múltiples consecuencias negativas. Y pese a las consecuencias negativas, repito dicha conducta. Es importante una cosa distinguir. La adicción sí genera beneficios a corto plazo. Entonces, cuando alguien está haciendo esa conducta, algo está obteniendo. Ahora, nadie desarrolla una adicción por elección y nadie desarrolla una adicción de la noche a la mañana. La adicción va emanando como un proceso y deriva de la combinación de varios factores de riesgo a lo largo del tiempo.
Esto es importante que lo vean como familias. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que detonan una conducta adictiva en adolescente o en alguien adulto de la familia, ¿no? Uno muy importante es la vulnerabilidad genética. Sabemos que hay biología asociada en materia de las adicciones. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que hay personas que desarrollan mucho más tolerancia, o utilizando una palabra slang, aguante la sustancia más rápido, ¿sí? Entonces sabemos, y en familias donde hay alcoholismo, adicciones, uno es más susceptible a desarrollar esos trastornos. Pero decir que la predisposición genética es predeterminación es muy reduccionista. Hay predisposición, pero hay algo que dispone que alguien genere adicción. Entre estos factores psicosociales están, por ejemplo, un hogar caótico o de mucho abuso, de trauma. Ya voy a explicar cómo es que el trauma afecta al desarrollo del cerebro y me puede generar disposición a un trastorno adictivo. Otras tienen que ver con la deserción escolar. La escuela es un factor protector importante en los jóvenes para que no consuman porque tienen obligaciones y tienen compromisos. Otra importante es la prevención efectiva de adicciones no tiene que ver necesariamente con eliminar el consumo. Se ha estudiado que si una persona, por decir, prueba el tabaco o el alcohol a los 18, 19, 20 años y no a los 11, 12, 13, ya vamos de ganancia. ¿Por qué? Porque ya le dimos mucho más tiempo al cerebro de desarrollarse, ¿sí? Y hay otros factores importantes aunados. Creo que uno de los que más se han encontrado recientemente por medio de las investigaciones es la violencia intrafamiliar, de la cual estaré profundizando a lo largo de la presentación. Otro tema fundamental que lo he visto yo en mi experiencia como psicoterapeuta es que la adicción suele ser constantemente una automedicación. ¿Qué veo yo en mis pacientes, por ejemplo, que se presentan en mi consultorio? Tengo pacientes que están con un trastorno de ansiedad, es decir, ansiedad generalizada y no pueden dormir, y una manera de alcanzar, conciliar el sueño es por medio de fumar marihuana, por ejemplo. Tengo pacientes que tienen depresión, situaciones del estado de ánimo, que consumen alcohol porque temporalmente el alcohol me relaja y me genera un estado de euforia. ¿Sí me explico? Tengo pacientes también que aquí no aparece en esta lámina, pero con estrés postraumático, que han vivido mucha violencia, mucha adversidad, mucho estrés en casa y utilizan medicamentos para mitigar el dolor emocional asociado al sufrimiento. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que, lejos de ser una elección, desde un punto de vista humanista, que yo veo las adicciones desde un lugar muy humanista, la adicción es la respuesta ante el sufrimiento humano. Desde el punto de vista clínico o médico es una automedicación. Entonces, estos trastornos de salud mental, que son el déficit de atención, la ansiedad, la depresión, etcétera, son un caldo de cultivo para consumo adictivo de sustancias porque se van a buscar automedicar para autorregularse. Por eso es que muchos de mis pacientes los refiero también con un psiquiatra, porque si tengo a alguien con muchísima ansiedad que no está conciliando el sueño y se está automedicando con la marihuana, que cada vez le genera más tolerancia o que cada vez hace al paciente sentirse más disperso, lo refiero con un psiquiatra para que le dé un buen ansiolítico que no le genere esta misma adicción. Al revés, le va a controlar la ansiedad y va a poder conciliar el sueño. Entonces, los trastornos mentales también son un motivo importante del cual hablar. Hoy por hoy no me voy a detener en esta lámina por completo, ya hablé un poco de la violencia familiar, pero también hay que hablar de los factores sociales de riesgo que desencadenan en una adicción. Sí tiene que ver, obviamente, lo obvio que pensaríamos es mi hijo, mi hija tiene muchos amigos que consumen, claro que es más propenso a terminar en un consumo problemático. Mi hija, por contrario, se relaciona con gente que hace ejercicio, deporte, arte, etcétera, y actividades saludables, claro que es menos susceptible. Pero un tema o un factor nuevo que hemos tenido que añadir aquí a la complejidad de factor social fue la pandemia, porque el aislamiento produce
muchos temas asociados o vulnerabilidades asociadas a las adicciones. Si yo me siento solo, si no tengo con quién convivir, si antes iba a actividades grupales y de pronto ya no puedo, pues me siento aburrido, me siento triste. Generalmente en periodos de mucha soledad, nuestra hormona del estrés, cortisol, aumenta, entonces nos vamos a sentir más ansiosos, más tensos. Podemos recurrir a algo que a corto plazo nos beneficia, como el alcohol, que me calma, pero a largo plazo me genera daños, ¿no? Lo mismo repercutiría con la pandemia en el estrés hasta económico. Si yo tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar con mis finanzas, no sé qué va a pasar con mi estabilidad económica, pues a veces voy a recurrir a algún calmante para lidiar con ese sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo con la pandemia nuevos factores sociales de riesgo que nunca habíamos visto, o al menos no con tanta potencia, ¿sí? Otros factores de riesgo importantes a mencionar se dieron cuenta en Estados Unidos con estudios longitudinales y a largo plazo. Hicieron un estudio de experiencias adversas en la infancia con todas estas categorías. Lo que se dieron cuenta es que cada una de estas categorías, es decir, cada circulito que ven ustedes marcado en pantalla, representa un puntaje de experiencias adversas. Lo que se dieron cuenta es que personas que acumulan estos puntajes en la infancia a lo largo del tiempo son exponencialmente susceptibles a desarrollar trastornos adictivos. Y esto tiene que ver con 3 categorías generales: abuso físico, emocional, sexual; negligencia física, es decir, o emocional, que los padres no están presentes; y la otra es disfunción, que tiene que ver con ver peleas constantes, abuso de sustancias dentro del hogar, encarcelamiento de alguno de los padres, etcétera, separación de los padres. Entonces, en ese sentido también empezamos a ver que la prevención se debe de dar no desde un no a las drogas, que tiene que ver con un programa de elecciones morales o moralista, sino que tiene que ver con generar infancias y crianzas positivas y disminuir estos ACEs, que son las experiencias adversas de la infancia, porque al disminuir estas experiencias adversas de la infancia, generamos un desarrollo óptimo de la persona y de su salud mental. Y esto tiene que ver con algo que desarrolló Harvard Center on the Developing Child, que es una revista de la infancia de Harvard, y dice que durante la infancia podemos pasar por 3 tipos de niveles de estrés. Uno es el estrés positivo. El estrés positivo tiene que ver con, pongo un ejemplo, su niña va a competir en el fútbol, en un torneo, está tensa porque va a jugar la final. Es normal que se sienta estresada por un corto periodo de tiempo y además acompañada por un adulto. Entonces, no hay nada malo con ese tipo de estrés. Se llama estrés positivo justamente por eso, porque el estrés positivo nos ayuda a enfrentar la vida y a crecer. En el segundo plano de estrés, ya es el semáforo amarillo, tiene que ver con el estrés tolerable. Eso ya tiene que ver con un estrés más prolongado, de mayor tiempo, con mayor intensidad que el estrés positivo, pero todavía no es tóxico. ¿A qué me refiero con un ejemplo de estos? Su hijo o su hija pierde a su abuelo porque ya era una persona mayor. Claro que le va a generar dolor, mucho más dolor que un partido de fútbol. Le va a generar a lo mejor tristeza, llanto. Entonces, este estrés va a durar más tiempo que el de un partido o una competencia, pero nuevamente lo que se ha comprobado es que si hay acompañamiento de adultos, relaciones en la comunidad y apoyo de los maestros, es posible mitigarse este estrés y que la persona llegue a una línea base normal y que pueda funcionar en su rutina. El problema, y eso lo veo mucho con mis pacientes, son estos adolescentes o estos adultos que vivieron en su infancia periodos prolongados de estrés, y eso tiene que ver con el estrés tóxico, que es el semáforo rojo. El estrés tóxico se refiere a personas que viven en constante negligencia, abandono, o por contrario, bueno, no por contrario, pero en el otro espectro de la violencia, golpes, abuso. Gente que vive en estos ambientes de muy poca predictibilidad y de mucha adversidad, se mantienen sus cuerpos y su mente en un estado de hiperalerta prolongado. Cuando eso sucede en las etapas formativas de la persona,
se distorsiona o afectan las conexiones neuronales, se afecta la arquitectura del cerebro, de tal manera que en vez de que la persona, en este caso sus adolescentes, estén en modo de aprender, estén en modo de desarrollarse, que el cerebro esté en modo de disponer de sus habilidades para desarrollar todas las conexiones que en esta etapa son múltiples, tanto de lenguaje como de matemáticas, como de desarrollo físico, etcétera. Todas estas capacidades del cerebro, si se encuentran en un ambiente prolongado de estrés, se disminuyen. ¿Por qué? Porque el cerebro está más enfocado en hipervigilancia o en sobrevivir que en desarrollarse. Entonces, eso es muy importante, que la mayoría de mis pacientes que llegan por asuntos de adicciones han vivido en estos periodos prolongados de estrés, de tal manera que la sustancia funge como una protectora, como algo que me anestesia frente a todo este ambiente impredecible, violento, que pone en alerta a mi cerebro. Entonces, eso es muy importante considerar. En ese sentido, les voy a poner unos videos. Voy a empezar con este. Solo quiero que me confirmen de parte del departamento de la Ibero que se está escuchando bien, para ir acompañando un poco la parte teórica con lo visual. Entonces, le voy a poner este video en donde ejemplifica por qué el estrés tóxico es peligroso para el desarrollo del cerebro de sus adolescentes. Decisión. Sí se escucha bien, David. Al desarrollarnos, nuestros cerebros genera 250.000 neuronas por minuto. Al nacer tendremos 100 billones de estas maravillosas bloques de creación, pero para que nuestros cerebros funcionen completamente, necesitamos conexiones sinápticas para organizar y construir redes. En quién nos convertimos y cómo actuamos desde funciones básicas como ritmo cardíaco, respiración, emociones básicas, hasta la personalidad, toma de decisiones, lenguaje, conducta social y movimiento voluntario, dependen totalmente del desarrollo de estas redes, y todo por nuestras interacciones y cómo hemos sido tratados. Sabemos que el abuso o negligencia grave o prolongada descarrilla este proceso. Incluso en el útero, una madre con angustia y mucha ansiedad causará que el cortisol, la hormona del estrés, atraviese la placenta e interrumpa el desarrollo. Cuando la respuesta al estrés tóxico se activa repetidamente, el desarrollo del cerebro y hasta los sistemas inmunitarios son afectados. Estudios han demostrado que las altas dosis de hormonas del estrés inhiben la función cerebral y el control de los impulsos, sobreconstruyendo el centro del medio y la parte del cerebro que es fundamental para la regulación emocional. El TBRI utiliza 3 conjuntos de principios para iniciar la curación del estrés tóxico. Ya luego habla de esta intervención terapéutica que no nos interesa profundizar, pero lo que sí vemos ilustrado en el video es que el trauma infantil o la adversidad constante termina afectando esta arquitectura cerebral. Ahora, ¿qué áreas incluso en particular termina afectando? Por ejemplo, la última parte, por ejemplo, del cerebro en desarrollarse es esta parte de aquí, la corteza prefrontal. Entre ellas está la toma de decisiones, el control emocional, aprender de nuestros errores, etcétera. Pero cuando yo estoy en un ambiente constante de adversidad, incertidumbre y violencia, mi cerebro no va a destinar, muy sabiamente no va a destinar energía para aprender nuevas cosas. Lo que va a hacer es destinar toda su materia, toda su energía para sobrevivir. Y eso es lo que perjudica que entonces se desarrollen las partes más cognitivas del cerebro, ¿no? Otro factor de riesgo aquí importante a mencionar, hablando del cerebro, y creo que se ve un poquito distorsionado aquí la imagen, pero se los leo, es el mismo cerebro adolescente. Como bien les expliqué, durante la adolescencia el cerebro pasa como por un periodo de remodelación, de tal manera que tienen una cantidad extra de, por ejemplo, sinapsis inconexas en la zona donde se produce la evaluación de riesgo, es decir, esas partes del cerebro que evalúan riesgos, si lo que hago está bien o no, qué va a pasar, qué pasa qué pasa si hago esto, qué pasa si hago el otro, no está tan bien calibrada. Por eso de pronto vemos que eso complementado con que las áreas del cerebro encargadas del estrés están hiperactivadas, por eso notamos a veces que los adolescentes son reactivos, que se molestan o que toman decisiones premeditadas y luego se arrepienten, pero eso es parte normal de la adolescencia. Por eso en sí
claro que la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar adicciones porque simplemente el cerebro todavía no está entrenado para demorar satisfactores. Se van a veces con la recompensa inmediata y eso tiene que ver con agradar a los amigos o con que ya me enojé con mi papá y tomo una decisión desde el enojo y no desde la parte racional. Entonces, eso es una parte normal. Sabemos que el cerebro adolescente, y me gusta esta lámina de aquí, dice que el cerebro adolescente es como un Ferrari, es muy potente, es muy bonito, pero desafortunadamente tiene frenos muy débiles y para eso están ustedes los adultos, para poder ayudarlos a autorregularse, a tomar mejores decisiones, porque nosotros ya tenemos un cerebro con más tiempo, ¿sí? Voy a acompañar esta idea con otro video de un ejecutivo español que me gusta cómo lo explica. A la educación, muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes. Así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata.
Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas, otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Entonces, bueno, curioso lo que él menciona, porque la adicción, en el ámbito educativo, él lo menciona que les cuesta trabajo anticipar o ver las consecuencias de no ponerse a estudiar antes, pero en la adicción funciona igual. La adicción es simplemente la incapacidad de demorar satisfactores inmediatos o de sostener emociones incómodas. Y justamente, ya no me voy a quedar tanto en las láminas, pero todas estas áreas son las funciones ejecutivas, las funciones de la corteza prefrontal, que es la última parte que se desarrolla en el cerebro, y es lo que él menciona. Está un cerebro de un adolescente en remodelación y todavía no tienen limadas o diseñadas por completo estas áreas. Por contrario, bueno, vamos a hablar un poco de los factores protectores entonces y ya luego de las pautas familiares que ayudan a prevenir o a regular esta parte de conductas adictivas. En el ámbito familiar, creo que de lo más importante es estas relaciones seguras, una dinámica saludable en casa, desarrollar actividades saludables con los padres de familia que tengan que ver con aprender idiomas, hacer ejercicio, participar dentro de cosas comunitarias. Desde aquí se ve en el ámbito comunitario. Sé que la Ibero es una institución jesuita. Factores protectores tienen que ver con participar en cosas que organiza a lo mejor la iglesia o la comunidad, tener redes importantes que favorecen conductas en pro de la sociedad. También se sabe que, como bien mencioné, un factor protector es estar involucrado en la escuela o en alguna labor. Y ojo que aquí no solo tiene que ver con una labor de obtener dinero, porque además son adolescentes, pero que en casa también estén participando con nuevas responsabilidades, independientemente si es recoger las cosas, lavar, llevar a sus hermanos a algún sitio, o sea, empezarlos a ser más responsables. También tiene que ver, de los factores protectores más importantes, es que ustedes conozcan a las amistades de sus hijos. No significa que tengan que controlar o supervisar tajantemente con quién se llevan, pero que sí conozcan quiénes son sus familias, cuáles son el tipo de planes, etcétera. En ese sentido, entonces, los factores protectores pues tendrían que darse a nivel integral. Desde el punto de vista ocupacional, escolar, es una. Desde el punto de vista participación comunitaria, es otra. Desde el punto de vista relaciones de confianza y de seguridad en casa, son otras. E incluso también, como bien mencioné, esta relación positiva con amistades, ¿no? Por ahí también otro tema importante a profundizar es el de las señales de alerta, porque me mandaron en el correo incluso, oye David, ¿cuáles son señales de alerta en el caso de los adolescentes de mis hijos que pudieran avisar sobre un consumo problemático? Generalmente se dividen como en 4 áreas principales. Los signos físicos son muy evidentes, las cuestiones psicológicas emocionales, las cuestiones cognitivas que tienen que ver con el rendimiento académico y también
los hábitos personales. Creo que en adolescentes de lo primero que se ve o yo me doy cuenta son los signos físicos. Dependiendo del tipo de droga o consumo que tengan, van a empezar a notar en algunos ojeras, en otros que tienen los ojos rojos, en algunos suben mucho de peso o bajan mucho de peso, dependiendo del género también. Puede ser que estén tosiendo mucho, aquellos que están con el vape todo el tiempo o el cigarro, a lo mejor traen tos. Desde el punto de vista psicológico, es muy común en adolescentes cambios frecuentes del estado de ánimo, a lo mejor que lleven encerrados en sus cuartos muchos días, otros van a verse muy impulsivos, actuando de manera muy reactiva, eso como que, y generalmente no nada más son algunos síntomas, generalmente los físicos con los emocionales se complementan. Otro también básico con adolescentes, de lo primero que nos damos cuenta es un deterioro en las calificaciones. ¿Por qué? Porque con el consumo se empiezan a ver menos atentos, quizás más dispersos, más deprimidos en algunos casos o suspendidos. Entonces se ve muy claro también el rendimiento académico. Y también, ojo, hay que ver esta parte de la higiene, perdón. Sé que son adolescentes y muchos se dejan de bañar o lo que sea, pero en el caso de consumo problemático ya es muy evidente cómo dejan de persuadir estos hábitos saludables y de tal manera que se pueden ver o más sucios o más cansados o llevan con la misma ropa 3-4 días, etcétera. Entonces, no es solamente algunos síntomas, hay que ver como en su conjunto una serie de síntomas que de pronto nos pueden indicar que van por un camino a lo mejor complicado, ¿no? Ahora, yendo un poco hacia la parte más como proactiva de la presentación, me preguntaban también, ¿qué hacer como padre de familia o como docente frente a un tema del consumo? Primero que nada, el consumo de sustancias sigue siendo un tema muy estigmatizado. Si ustedes se muestran o demasiado temerosos de no toquen el elefante que está escondido ahí atrás en el cuarto, o demasiado rígidos en donde vamos a actuar como capataces y no quiero escuchar nada del tema, el adolescente va a quedar en un dilema complicado. Por un lado, si no se habla del tema, pues bueno, como es un tema oscuro y no se habla dentro de esto en la casa, pues yo voy a hacer como si esto no existe. O del otro lado, si los padres de familia son demasiado rígidos y castigadores, el adolescente va a tener miedo. Esto nos conduce a otra cosa. Parecido al iceberg, ya vimos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las razones detrás del consumo. Ahora, eso no significa que tienen que justificar, ya entendí, por eso es que consumes, bueno, no pasa nada. Pero sí hay que poner varias orejas al asunto de para qué están consumiendo, qué hay atrás. Tristeza, enojo, miedo, pérdida de identidad, a lo mejor cambio de grupos de amigos si se sienten desplazados. Sí hay que entender cuál es el origen. Tratar de no dramatizar, porque muchos padres de familia, y es una respuesta normal, cuando se enteran que están consumiendo es una bomba y entonces actúan desde lo emocional, se enojan, explotan, etcétera. Es importante no dramatizar y tomar un tiempo para que el adolescente se exprese. A lo mejor le va a costar trabajo porque si sabe que lo pueden castigar o que puede haber una consecuencia, es importante mantener la calma y no dramatizar el tema y saber escuchar. Otro punto que es fundamental, y eso se lo repito siempre a los padres de familia en psicoterapia, no intenten de cambiar la conducta, más bien mejoren la relación. Si mejoren la relación con el adolescente, es posible que la conducta cambie, pero no al revés. Yo lo veo constantemente en la terapia. Para que un adolescente me escuche en torno a su consumo problemático, necesita sentirse segura o seguro. Si no se siente en seguridad o confianza conmigo, por más que yo le diga cualquier sermón del mejor verso de la Biblia, no me va a hacer caso. Necesito desarrollar una relación basada en la confianza, en la empatía, en la comprensión, para que la persona sienta la apertura y me pueda compartir qué es lo que está sucediendo. Esto le llamamos en terapia vínculo seguro. Eso es fundamental desarrollar con los hijos. Si hay una base sólida y segura, los temas eventualmente van a salir. Si la persona se siente temerosa, con miedo al juicio, van a seguir ocultando.
Voy a pasar otro video que es de mis favoritos y esto tiene que ver con, lo voy a poner por fuera porque si no, no aparecen los subtítulos, tiene que ver con el punto con el cual me estoy refiriendo, que es del desarrollo de la base segura con sus hijas y sus hijos. Permítanme un segundo. Sofía, ¿me confirman que están viendo en pantalla el YouTube? Sí, sí lo estamos viendo. Perfecto. Lo único es que el sonido no se escucha. Ah, ahí. Ahí sí. ¿Lo puedes volver a poner? Claro. Está perfecto. Nada más, antes de empezarlo, les recomiendo muchísimo, y para eso justo está este webinar, que sigan el trabajo de Gabor Mate, que fue mentor mío en la universidad, y él habla desde este punto de vista en el cual, si yo desarrollo un vínculo seguro con mis padres de familia, a mí me gusta utilizar la metáfora que es como lo siguiente: si ustedes se van de viaje a Barcelona, vamos a suponer, y tienen ya reservado dónde se van a quedar y saben que es un hotel recomendado y saben que es un hotel en un área segura y saben que es un lugar en donde los van a recibir bien, ya ustedes están preparados para un buen viaje porque saben que es un lugar en donde los van a apoyar, en donde el hospedaje va a estar bien, en donde todo está acomodado. Pero si ustedes se van de viaje a Barcelona y no saben ni con quién se van a quedar, ni en qué zona está el hotel, ni quién los va a recibir, etcétera, van a llegar angustiados y posiblemente nos terminemos relacionándonos con personas o lugares que no necesariamente sean los más favorables. Aquí es donde Gabor Mate habla un poco de esto del vínculo seguro. ¿Qué es el vínculo seguro? Y cómo previene el vínculo seguro de conductas adictivas o de relacionarme con personas que me pueden poner en esas situaciones. Lo voy a poner ahora sí. I always say to people, you get the first 3 years right, you can relax. If you don't get the first 3 years right, you will be practicing remedial parenting for decades. Parents are taught not to pick up their kids when they're crying. Let them sleep it out. What lesson do they get? Their emotions don't matter. Children never need to attach. They need to connect with somebody, because without that connection, they don't survive. In the hunter-gatherer bands where human beings evolved, those attachments were with adults. And not just one adult or two adults, but with a whole set of nurturing adults. Now, in our culture, we've deprived the kids of the parental presence for the most part. And the child's brain can't handle an attachment void. And in the absence of the parent or the nurturing adult, the child will fill that void with the peer group. And now peers become their models and their mentors and their templates for how to be, how to walk, and how to talk. And as that happens, the kids push away from the parents because they're more minded to belong to the peer group, which has different values from the parents. And the kid's brain can't handle that competition. So the brain of the child will actually choose the peer group over the parent group. And where that goes, you can see on Facebook. And you can see it in the teenage gangs. And you can see it in the increasing frustration of parents who've lost the power to parent. Because parents think that their power to parent comes from the fact that they have the responsibility and the strength and the wisdom. It doesn't come from that. The power to parent comes from the desire of the child to belong to you. When the child is driven to belong to the peer group, because we've taken him out of his natural context, we lose the authority, so we become authoritarian. And the more authoritarian we become, the more pressure we put on them, the more they resist. And now we label them with oppositional defiant disorder, and we call them bad and naughty kids. All they're doing is acting out their attachment dynamics.
the essential template for the emotional development of the child, as well as for the brain's healthy physiological development, is a nurturing relationship with mutually responsive adults. That means that every time I use the relationship against the child will actually undermine the child's development, because it makes the child insecure, and kids in state of insecurity are in defensive flight or fight mode, in which mode they don't learn anything. They just are defending. So I have a 2-year-old who's angry, and most psychologists and parenting experts will tell you, time out. In other words, what they're telling you is withdraw the relationship from the child as a way of threatening the child, and that threat will make the child comply with you. Well, the child may temporarily comply with you, but what have you taught her? You've taught her that the relationship is conditional, that they're only acceptable to you if they please you, that relationships are unstable and unreliable, that you're not available for them when they're most upset. And you say to them, when you're most unhappy, that's when I'm least available to you. And this is how parents are taught to parent. Just the opposite of what any loving parent wants to teach. I was always waiting for my kids to grow older when I could intellectually engage them, and now we'll have something in common. But the sheer state of being, I could never achieve with them. So the communication happens on a much deeper level. The real relationship doesn't depend on words. It depends on the capacity to be with. I welcome your presence. And I welcome you to exist in my presence. And I'm overjoyed to have you in my presence. That's what the child needs from the parent. Este video lo disfruto mucho, y una de las cosas que más me gusta de Mate, que dice, es que todos tenemos una necesidad de apego, es decir, de ser vistos por el otro, de tener una confianza con el otro, de ser modelado por el otro, apoyado incondicionalmente. Cuando yo no obtengo eso de mis padres de familia o de mi familia, la necesidad de vincularme no desaparece, simplemente se desplaza. Entonces, si yo no soy visto, validado, respetado, apoyado, amado incondicionalmente, mi necesidad de ser visto, apoyado y amado incondicionalmente se va a trasladar hacia otro lugar. Una forma es pues, con los grupos de las amistades, en donde entonces mis amistades se convierten en esos vínculos, pero no sabemos qué tan seguros son esos vínculos, porque son también cerebros y personas que todavía no están desarrolladas en su plenitud de madurez. La otra, que veo muy frecuente en la clínica, es a veces la sustancia viene haciendo la búsqueda de ese apego, es decir, me dice adolescentes que con la marihuana es como si me siento tranquilizado, es como si me siento protegido, es como si todas esas búsquedas de tranquilidad, de protección, de amor, de cariño, que encuentran la aparente sustancia, en teoría no lo está encontrando en el hogar. Entonces es un desplazamiento de una necesidad que debería de venir de relaciones afectivas responsables hacia un objeto, que en este caso es la sustancia. Entonces, me voy a ir un poco a finalizar el webinar con mis experiencias de estilos de crianza y patrones que he visto que pueden proteger o por contrario como desencadenar la presencia de estas conductas adictivas, ¿no? Con los patrones de crianza se entienden como el modelo o el paradigma de la formación que el padre y la madre emplean en el proceso de la educación de los hijos. Es decir, el establecimiento de
tanto la transmisión de valores, pero como el establecimiento de prioridades e incluso límites, ¿sí? Y algo que he encontrado frecuentemente con los pacientes es que suelen existir dinámicas o muy autoritarias o también desde el otro polo negligentes. ¿En qué sentido? Autoritarios son estos modelos en donde el padre actúa desde un lugar de falta de diálogo, haces porque yo lo digo, son poco receptivos. Las emociones del adolescente no son vistas, validadas, normalizadas, sino son juzgadas, recriminadas, hostigadas, etcétera. Entonces, lo que termina pasando en ese caso es, tienen un adolescente con la necesidad de expresar tristeza, la necesidad de expresar dolor, pero si viene acompañado con juicios, con recriminación, con amenazas, lo que hace a veces es reprimir esas emociones. No significa que desaparecen las emociones, las almacena en su mente y en el cuerpo. Una búsqueda, ¿para qué llega la sustancia? Pues un poco para liberarse de esas emociones que no fueron comunicadas, ¿sí? En el otro espectro, bueno, polo de la línea está el modelo negligente. Vemos padres también, me ha tocado ver que me dicen los padres de familia, es que le damos todo, le compramos todo, no le hace falta, tiene su Xbox y sus videojuegos y su ropa. Y luego les pregunto, ¿cuánto tiempo están en casa ustedes como padres? Me dicen, no, pues sí salimos mucho de viaje. ¿Cada cuánto salen de viaje? No sé. El caso es que son estas dinámicas en donde pasan muy poco tiempo en casa. Y cuando no hay, pues, no hay la figura de padre o madre en casa, pues suelen haber mensajes de, pues no hay límites claros, no hay comunicación clara, no hay una estructura. ¿Qué más da a qué hora desayuna o a qué hora se duerme? ¿O qué más da a qué hora salen o a qué hora llegan? Porque esa es otra. Si los padres nunca están, el adolescente puede a lo mejor optar por regresar a 4, 5, 6 de la mañana, no saben con quién estuvo. Entonces, el modelo negligente tiene que ver con esta nula o escasa presencia de los padres y con ambientes en donde no hay límites, en donde no hay una estructura clara de qué es lo que está bien hacer y qué no, ¿sí? Modelos de crianza que he visto que favorecen a hábitos saludables y a una prevención de adicciones son estos padres que modelan con un modelo más democrático responsable, en donde sí existen límites claros y sí existe comunicación sobre lo que está bien y lo que está mal, pero también hay receptividad, existe un diálogo, los límites y las reglas también son negociables, se puede intercambiar, puedes hacer esto a cambio del otro, o extiendo 1 hora si quieres de llegada, puedes llegar más tarde, pero mañana te encargo cumplir con tales responsabilidades. Es decir, saben elogiar, saben reconocer, pero por otro lado saben también colocar límites cuando es necesario y consecuencias. Entonces, eso es como un poco de los modelos que se sugieren a la hora de la crianza de los adolescentes. Tengo aquí también, por último, como algunas reglas generales en torno a cómo modelar conductas más responsables, a cómo establecer relaciones más afectivas, pero desde un lugar más equilibrado. Algunas reglas generales que recomiendo, sobre todo en este tema de consumo de sustancias. La primera tiene que ver con el ejemplo. Me ha tocado también padres de familia que se quejan, no sé, es que mi hijo está fumando el vape o marihuana y está muy mal y a mí me preocupa muchísimo, entonces yo ya le dije que eso está mal. Y yo a veces le pregunto al padre, ¿cuál es su manera de beber? ¿Cómo bebe usted en las fiestas? Y ahí suelo escuchar, no sé, que toman en exceso, que el hijo ha visto que su padre ha golpeado a alguien. Entonces, si no hay ejemplo, realmente con sermones es muy difícil generar cambios. El ejemplo ahora sí que es una acción habla más que 1000 palabras. Otra importante aquí es no castigue cuando estén enojados. O cuando estén a punto de explotar, porque pueden decir cosas pues, muy hirientes o muy ofensivas. Si sienten que está el enojo fuera de control, espérense un momento a que baje ese nivel de enojo. Aunque haya hecho algo mal su adolescente,
tómense un tiempo para respirar, para pensar las cosas y luego ya aplican el castigo o la consecuencia necesaria. El tercer punto aquí es, si eligen castigar, que sean con fecha de caducidad. ¿Por qué? Eso tiene que ver con que a veces los adolescentes me dicen, es que David, a mí ya me quitaron el teléfono 3 meses y no puedo salir 3 meses. Lo que queda ahí en el aprendizaje del adolescente es, de todas maneras estoy castigado, y como es un castigo tan prolongado y tan extenso, ya qué más da, ya me vuelvo a escapar de la casa, me vuelvo a ir con los amigos, porque el castigo de todas maneras no va a desaparecer. Entonces sí es importante que haya una fecha de caducidad para que ellos entiendan, ok, existió esta consecuencia, entiendo que hice mal, pero va a acabar en algún momento. Otra que tiene que ver es, en este mismo punto número 3, es que el castigo o la consecuencia esté relacionado a lo que hicieron. Es decir, si el adolescente llegó media hora tarde, que la consecuencia a lo mejor sea el siguiente fin de semana llegas 1 hora antes, pero no, que no corresponda a algo exorbitante o no relacionado con eso. Por ejemplo, ahora ya no puedes ir a tus clases de guitarra. ¿Sabes? Como, ¿dónde está la relación entre la guitarra y el hecho de que llegó tarde? No hay una relación clara ahí. O por eso ya no puedes ver a tus amigos, esta temporalidad, no puedes salir 1 mes. Ok, pero si llegó media hora tarde, ¿por qué van a extender el castigo hasta 1 mes? O sea, hay que tener como ecuanimidad, pero además que la consecuencia esté relacionada al tema. La otra es que desde el límite autoritario se castiga porque sí. Y es muy importante que ahí consideren que el diálogo es importante, la causa del castigo, la consecuencia. A veces también es importante que la consecuencia la ponga el mismo adolescente para hacerlo responsable. Tú vas a poner la consecuencia en esta ocasión. ¿A qué te comprometes? Límites congruentes, claros y concisos. Y eso tiene que ver también, el 6 y el 7 están ligados, porque a veces lo que pasa es, el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Entonces, el papá dice, el siguiente fin de semana te tienes que quedar en la casa, y la mamá dice, bueno, sí puedes salir, pero llega 1 hora antes. O el papá de pronto dice que 3 semanas no va a poder salir, llega el fin de semana, el adolescente como que manipula, etcétera, el padre termina concediendo. Entonces, no fue un límite claro. Es importante que los padres estén comunicados en sincronía, pero también que el límite, si fue dicho y si eso se aclaró que va a ser la consecuencia, que se aplique, porque si no se aplica, el mensaje que se entiende es yo puedo transgredir esos límites y no pasa nada. Ya nada más por último, porque estamos casi sobre tiempo, quizás para dudas y respuestas, Stanton Peele es un experto que habla un poco de ciertas acciones concretas que pueden prevenir a los adolescentes de caer en conductas adictivas. Una tiene que ver con una vida con propósito. Alguien que tiene una vida con propósito, que tiene a qué pararse, a qué despertarse, con qué cumplir, y cosas que ver hacia adelante, que dan un sentido de vida, raramente va a caer en un tema de adicciones. Otra que tiene que ver es logros, metas y aspiraciones claras, que les hagan ver a sus adolescentes por qué es importante tener objetivos claros en la vida. Y eso no tiene que ver solo con estudios, no siempre son estudios, para algunos pueden ser alguna disciplina, para otros tiene que ver aprender un idioma, para otros tiene que ver empezar a trabajar desde chicos, para otros tiene que ver participar en la iglesia, o sea, que tengan como aspiraciones claras. El 3 es invertir en el autocuidado. El autocuidado tiene que ver con hábitos que nos ayuden a sentirnos bien y que nos ayuden a autorregularnos. Eso tiene que ver con ejercicio, yoga, lectura, meditación, respiración, salir en familia, todo, estar conectados con los seres queridos, todo lo que tiene que ver con autocuidado, el self-care es fundamental. La participación en la comunidad también es bien relevante, ya lo he mencionado. Una iglesia, una sinagoga, la religión obviamente se puede utilizar para efectos contraproducentes, pero bien llevada da un sentido de identidad y pertenencia importante, ¿no? Practicar mindfulness tiene que ver con todas las disciplinas que nos ayudan a estar en el presente. Por eso mencionaba también arte, danza, yoga, todo lo que me ayuda a estar en el aquí y en el ahora, porque eso me ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Esta cuestión de las aventuras para los adolescentes es importante. Si pueden como padres romper la rutina, de pronto salir de viaje, llevarlos a un parque, llevarlos a
también a los adolescentes les gusta la adrenalina, por eso también me toca consultantes que les digo, oye, ¿qué pasa si en vez de estar en estos hábitos de autodestrucción, cambias tu rutina un poco por actividades extremas, algunos la moto, la bici, bungee jumping, todo lo que genere esta dopamina que generaría las sustancias, pero en estos placeres naturales, que es el punto número 8, se puede suplir. Entonces, al hacer estos placeres naturales, estas actividades que elevan todas estas endorfinas y hormonas de sentirme bien o sustancias de sentirme bien, ya no tengo que recurrir a la sustancia. Y la otra tiene que ver como este sentido de pertenencia. Hemos hablado mucho de cómo la pandemia nos generó tanto aislamiento que durante mucho tiempo estuvimos lejos de nuestros seres queridos. Hoy más que nunca es importante fomentar esa participación comunitaria dentro de la comunidad escolar también, todo lo que tenga que ver con vínculos en la comunidad, vínculos con las escuelas, deporte también genera vínculos, todo lo que genera relaciones interpersonales es fundamental. Por último, como antes de irnos a las preguntas y las respuestas, la conciencia económica también es bien relevante, porque de pronto me tocan chavos que les pregunto, oye, ¿cuánto dinero te da tu papá a la semana? No, pues 3,000-4,000 pesos. Y hablan de en qué se gasta el dinero. No, pues él me los da y me los deja, ¿no? Y entonces es como, ¿dónde está la conciencia económica? Si el mensaje que se me da es, ten todo el dinero disponible, el mensaje es muy claro, ahí está el dinero, me lo puedo gastar en lo que yo quiera, ¿no? La autoeficacia y la madurez que van de la mano tiene que ver, les repito, con que enseñar al mismo adolescente a asumir responsabilidades, que no siempre venga impuesto de mí, porque cuando lo he visto también en los casos clínicos, cuando el adolescente maneja el discurso de a mí me castigan y a mí me hacen y a mí me quitan, lo que genera es la victimización, la culpa es del otro. En las sesiones que a veces manejo de psicoterapia con orientaciones familiares, le digo al chavo, tú propone el límite, tú propone la consecuencia, tú a qué te comprometes, porque si no, así de esa manera quitamos el discurso como de constante victimización y lo hacemos como más responsable y más autoeficiente de sus propias decisiones. Entonces, bueno, esas son como algunas pautas que les puedo ir dando. Creo que fue bastante información, pero quédense con una cosa. Realmente, y esto está como comprobado, la mayoría de las personas en la adolescencia pasamos por esa etapa de experimentación. Muchos van a experimentar con sustancias, pero la gran mayoría de las personas no desarrollan una adicción. De hecho, los estudios revelan que entre 10 y 15% de las personas, 10% aproximadamente de las personas que prueban sustancias, terminan desarrollando una adicción. Eso no significa que yo estoy promoviendo que lo hagan. Y eso jamás se lo diría a los adolescentes. Pero lo que sí les puedo decir es que más allá de demonizar a las sustancias, los que terminan desarrollando adicción con ellas o una relación no sana con las sustancias son los que ya vienen arrastrando todos estos factores de riesgo que mencioné hoy. Entonces, por eso es importante que no nos enfoquemos tanto en demonizar a las sustancias, sino que si tenemos todas estas responsabilidades socioafectivas, si tenemos esa presencia como padres, si generamos hábitos saludables, si sostenemos estos vínculos de confianza sólidos con nuestras chicas y chicos, es difícil que terminen en un proceso adictivo. Ahora, si su chavo o su chavo terminan en un proceso adictivo, no significa tampoco que son malas personas. Y con eso ya no me voy a extender, pero para eso está el taller también, para ver una vez que notemos que sí terminen en un ciclo adictivo o llega a suceder, qué tipo de modalidades existen, qué tipo de tratamientos hay, qué tipo de comunicación podemos manejar en la casa para que no se deteriore esta condición. Entonces, bueno, espero que con esto haya sido como claro en los conceptos. Sé que vimos un montón de cosas y que a veces estando en Zoom y por webinar puede ser muy pesado, pero pues les agradezco mucho a ustedes, padres de familia, sobre todo por la confianza, la cercanía, también a Sofía, a todo el equipo de Prepa Ibero, y quedo atento, Sofía, para las preguntas, o no sé cómo lo quieran manejar. Muchas gracias, David. Pues sí, si quisieran ir poniendo sus preguntas aquí en el chat, podemos írselas pasando a David para que les vaya respondiendo. De igual forma, les voy a compartir ahorita, por ahí estaban pidiendo las ligas de los videos, entonces se las voy a compartir para que los tengan de una vez. Y mientras estábamos escuchándote,
Por aquí me llegó una pregunta que te la voy a compartir. Puede, a ver si se van así animando. Y nos preguntan, ¿qué pasa cuando el estrés no tiene que ver tanto con el entorno? En algunos casos, por ejemplo, de ansiedad generalizada, de trastorno obsesivo compulsivo, etc. ¿Que no tiene que ver tanto con el entorno? Ajá. O sea, me imagino que se refiere como a cuando la persona está experimentando ansiedad y está diagnosticada, ¿no? Con un trastorno como TOC, como trastorno de ansiedad generalizada. Sí, creo que no podemos dar hoy una clase de psicopatología, pero lo que sí les puedo decir es que ningún trastorno se da en aislamiento, es decir, no es un fenómeno individual. Para mi gusto, siempre que hay, no significa que estoy buscando culpar a alguien, pero cuando hay depresión o una ansiedad generalizada, un déficit de atención, nunca existe en aislamiento. Hay condiciones que están propiciando eso. Algunas son genéticas y biológicas, pero otras son también derivadas de las interacciones. Entonces, habría que ver caso por caso. No, simplemente no creo que si alguien está pasando por algún periodo de estrés fuerte e intenso, no creo que es algo independiente al entorno, a eso me referiría yo. No sé si entiendo la pregunta por completo, pero creo que sería interesante ver que si alguien está pasando por un periodo de estrés así prolongado, intenso, o que notamos que hay una psicopatología, hay que trabajar con la persona y sus vulnerabilidades biológicas, pero también hay que ver qué en su medio ambiente está exacerbando esos síntomas. Gracias, Creo David. que veo otras dudas, pero si quieres me las vas leyendo. ¿Puedo compartirles tu teléfono en el chat? Nos están pidiendo tus datos. Y si quieres te leo, bueno, llegaron dos más o menos al mismo tiempo. Si se tuvo poco apego en la infancia, ¿aún se puede salvar en la adolescencia? Sí, he tenido casos de personas que pasan por lo que mencionamos, estrés tóxico, adversidad infantil y no desarrollan adicción en la etapa adulta. Sí puede pasar. ¿Cómo es que pasa eso? Desarrollando relaciones sólidas también fuera de la casa. Ahí es donde funge, es vital el rol de los maestros, figuras adultas responsables que hacen sentir al adolescente como visto, como valorado, como validado. Sí he notado adolescentes que pasan por situaciones en el hogar caóticas, pero a través de su maestro de educación física o de una tía o de el cura en la comunidad, o sea, estas relaciones con adultos en la comunidad son muy importantes para ir mitigando este estrés tóxico. Entonces, no necesariamente es causa-efecto, pero yo digo que esta cuestión del estrés tóxico es como llevar un coche a Cuernavaca. Si yo le chequé los niveles de llantas y el coche está asegurado y vi que tiene aceite y vi que los frenos están bien, creo que me sentiría yo más tranquilo manejando a Cuernavaca así, no sé, llevo un coche que está destartalado, con las llantas bajas y sin frenos. Ahora, ¿es posible llegar a Cuernavaca? Sí es posible, pero son como las pólizas. Preferimos que estén acompañados de figuras adultas. Entonces, si no sucede en casa eso, es muy importante el rol que generan los adultos en la comunidad escolar o fuera de la escuela también. Gracias, David. Bueno, ya vi que las estás leyendo tú, te dejo que las leas. Veo más preguntas, no sé si las van a leer o... No, si quieres, bueno, tengo yo aquí dos. Si sabes que una o varios de los amigos de tus hijos fuman marihuana o se drogan, ¿cómo manejas la autorización de esa amistad? No la prohíbes, pero ¿qué haces? Buena pregunta. Miren, yo creo que no me quiero meter en las normas de cada familia. Es curioso que mencionan lo de la marihuana. Si ustedes como padres de familia, por ejemplo, en su casa no aceptan que consuman marihuana, creo que es importante que sí le comuniquen al adolescente cuáles son las normas y las creencias de la casa y qué esperan sobre el tema de cómo comunicarles a ellos que en su casa
no, pues simplemente no van a tolerar el consumo de marihuana, dado eso es en la casa, ¿no? Realmente, fuera de la casa, yo no creo que tengan tanto control de lo que pueda hacer o no hacer. De lo que sí que tienen control ustedes es de establecer un vínculo sólido basado en la confianza. De tal manera que si yo les pregunto a los papás, si es encontrar, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Ustedes tienen que propiciarse como, o posicionarse como las figuras que abren el diálogo con sus hijos. No significa que van a permitir las conductas, pero con quienes quisieran que su hijo comunique que llegó a probar o que sus amigos consumen marihuana, con ustedes. El rollo es que ustedes puedan decirle qué esperan y qué no, y cuáles son los límites de su propia casa. No hay una receta básica, incluso me atrevo a decir que el alcohol en muchas situaciones es más riesgoso que y genera más daños a veces que la marihuana, no por decir que la marihuana no genera daños y más en el cerebro adolescente. Yo creo que depende mucho de la situación. Si ustedes no están a favor, háganles hacer saber que no están de acuerdo en que se consuma marihuana. No van a poder tener tanto control de lo que haga afuera, pero sí consoliden ese vínculo seguro donde puedan comunicar las expectativas claras y en donde también el adolescente, si bien no van a justificar su conducta, que sí escuchen qué amigos están consumiendo y que le hagan una especie de que puedan generar una especie de diálogo a qué consecuencias podría llegar esto, quiénes están consumiendo, para qué consumen. O sea, es decir, no existe como una clara pauta de qué hacer, pero si ustedes marcan el límite claro de qué es lo que está permitido y qué no dentro de su casa, eso sí lo pueden controlar. Afuera creo que es un poco más complicado. Okay. Otra pregunta es, ¿hasta qué edad se les considera adolescentes y que aún requieran de este apego con el padre o madre? Buena pregunta. Y es que también es contextual, porque la adolescencia depende cómo se mida, porque, por ejemplo, en inglés, 19 es que sigue siendo adolescente. Hay gente que es autosuficiente a los 16 años y ya trabaja y se mantiene sola. Entonces, es más adulta que muchos adultos. En cambio, a veces hay adultos de 30 años que siguen actuando como adolescentes. Entonces, para mí la adolescencia no tiene tanto que ver con una edad, sino tiene que ver con la capacidad de la persona de tomar decisiones y ser autosuficiente. Entonces, es como bastante subjetivo la respuesta. La siguiente es, ¿qué pueden hacer los padres rígidos y castigadores para mejorar el entorno familiar? Ok. Yo creo, ahí lo veo mucho en la consulta. ¿Qué es la rigidez? Para mi gusto y forma de entender es el control. Y el control que suple a veces el miedo. Entonces compenso mi miedo ejerciendo control sobre el otro. ¿Qué pueden hacer? Ahí tiene que hacer el trabajo o con un tutor o un terapeuta, aprenderse a flexibilizar, porque una de las razones por las cuales la o el adolescente se revela es, pues, ¿qué es la rebelión? La rebelión es una respuesta frente a la rigidez. Mientras menos me siento escuchado, más aumento el tono de la rebeldía. Entonces, creo que ahí existe la necesidad de que aprendan a flexibilizarse por medio de la escucha. Y para eso estaría el taller también, la escucha asertiva, la capacidad de hacer preguntas abiertas en vez de enunciados cerrados, la capacidad de establecer un lenguaje y un diálogo recíproco y no un monólogo. Todo eso tiene que ver con la flexibilización, que sería como parte más extensa del taller. Aquí veo algunos comentarios agradeciendo, yo también les agradezco su escucha. También nos preguntan, David, si la voluntad queda anulada ante una adicción. Buena pregunta. El consumo experimental o recreativo en un inicio es controlado. La adicción no tiene ya que ver con una elección. La adicción tiene que ver con todo lo contrario. Justo tiene que ver con la pérdida de control. Y yo digo que toda o casi toda adicción empieza por la búsqueda del placer y termina por evitar el displacer. Entonces, empiezo por buscar placer, pero termina por ya no sentir dolor. Pero ya la adicción ya no tiene que ver con un proceso consciente, ya es un proceso automático y para eso hay que ir a la psicoterapia, porque ya cuando existe la adicción no tiene que ver con un concepto de voluntad. La decisión de consumir inicialmente y experimentar, sí,
pero ya luego se dan cambios tanto bioquímicos como neurobiológicos que hace que exista una pérdida de control, ya no es consciente el consumo. Aquí hay una pregunta. Una aclaración aquí, Sofía. Sí. Digo, me cuesta un poco contestar, son preguntas complejas las que hacen, entonces de Sí. fondo de webinar me es difícil a veces como contestar todas las dimensiones, porque a veces estoy perdiendo elementos del contexto, por ejemplo, el de la marihuana con los hijos, necesitaría yo tener más información, ¿no? Pero bueno, ya en vivo. Sí. Me parece que esta también va a estar un poco específica, pero a ver, te la comparto. La conducta compulsiva de traer todo el tiempo algo en la boca puede ser una señal de conducta adictiva, se asocia con algún problema de vínculo seguro. Gracias. También multifactorial, no podría yo estandarizar en todas las personas esa conducta. Puede alguien estar mordiendo un popote todo el tiempo y está ansioso, no significa que esa persona es fumadora. Lo que sí podríamos estar viendo es si esos signos y síntomas, si la persona está muy inquieta, moviendo la pierna, se muerde mucho las manos, está agitada, etcétera. Probablemente hay un componente orgánico genético en esa familia de ansiedad, pero realmente habría que ver más a profundidad qué hay detrás de esa ansiedad: miedo, inseguridad, insatisfacción, tristeza. Y ahí es donde esa es la profundidad de la psicoterapia en adicciones, que está todas estas causas subyacentes de la ansiedad, y no nada más como que enfocarnos a que, bueno, si alguien está inquieto tiene una adicción, no necesariamente. Oye, ¿y recomendaciones para controlar la ansiedad de mi hija? Tiende a lastimarse mucho las uñas, que creo que también está específica, pero bueno, a lo mejor algo nos puedes. Ok, claro. Recomendaciones de las más importantes. Mira, por supuesto que en algunos casos extremos de ansiedad, y yo lo digo a título personal, no tengo ningún problema en decir, yo tomo mis medicamentos por una cuestión de ansiedad y no tiene nada de malo, de la misma manera que alguien con diabetes toma su insulina, ¿no? Pero hay otros mecanismos que no solamente son medicamentos, la salud se da de manera integral. Entonces, ejercicio es de lo más importante para mitigar la ansiedad, hacer ejercicio. Muchos también recurrir a actividades artísticas, mandalas, dibujar, otros yoga, meditación, y es complementario. Y hay que ver hábitos también, hábitos de sueño. Si estoy con el teléfono en la cama, así con la pantalla a las 3 de la mañana, no me voy a quedar dormido porque estoy activando las ondas cerebrales que no me permiten conciliar el sueño. Entonces tiene que ver con una serie de hábitos, no nada más si necesito un medicamento o psicoterapia también, una serie de hábitos que me permiten regular esa ansiedad. Nos están preguntando si impartes el taller de escucha y si es así, ¿dónde? O a lo mejor lo podemos organizar. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No, es que cuando estabas hablando como de esta escucha como más abierta, no con tanta rigidez, no sé si entendieron que en específico das un taller para estas estrategias, ¿no? Como de escucha activa, de cercanía, pero pues bueno, sin duda será parte del taller que estamos planeando. Lo que sí puedo decir es más bien, son estrategias de comunicación que se llaman entrevista motivacional, en donde les enseño justamente estas habilidades. Así es. Súper. Bueno, voy a pasarte un par de preguntas más. Estoy eligiendo algunas, hay algunas que están tal vez un poco repetitivas. Hablamos de sustancias, ahorita la tecnología también se está considerando como una, supongo, adicción. Claro. Muy buena pregunta, y ahí yo me remitiría a que las adicciones existen en un espectro, y hay la adicción a las sustancias, pero hay otra cosa que se llaman adicciones de proceso, que tiene que ver con las conductas, sexo, apuestas, videojuegos, etc. Y les pongo un ejemplo rápido. Tanto en videojuegos como en el gimnasio. Vamos a suponer, Sofía, que tú y yo jugamos videojuegos los dos, ¿verdad? Pero yo juego videojuegos 1 hora al día o los fines de semana para entretenerme, pasarla bien, pero cumplo con mis tareas, me duermo a tiempo, voy a mis reuniones familiares, mantengo mis vínculos cercanos, no tengo consecuencias en la salud. ¿Dirías tú, Sofía, que tengo un uso problemático del videojuego? Pues no, ¿verdad? Porque lo estoy usando recreativamente. Vamos a poner que tú, Sofía, pasas
bueno, no te da tiempo porque trabajas mucho, pero pasas 6 horas diarias en los videojuegos, no tienes ningún límite, pierdes hábitos de sueño por estar en el videojuego, usas el videojuego para evadir tu realidad y no para entretenerte, la usas para mitigar el dolor asociado a que te peleas con tu mamá todo el tiempo, tú estás jugando al videojuego empotrada todo el día para olvidar todo lo que está pasando. El videojuego es la conducta, pero tu relación con ella y la razón por la que estás tanto tiempo y perdiendo tantas obligaciones con eso es muy diferente a la mía, que es mucho más recreativa. Lo mismo con lo que dije del alcohol. Váyanse al tema del gimnasio, que es en teoría una conducta sana. A lo mejor tú, Sofía, vas al gimnasio 1 hora al día y es para sentirte bien contigo misma y bajar tu ansiedad y dormir mejor, pero a lo mejor yo voy al gimnasio 7 horas al día, estoy obsesionado con mi imagen corporal y voy para evitar todos los problemas que tengo con mi hermano que tiene deudas conmigo. El gimnasio está allá afuera, pero tu relación con el gimnasio es muy distinto a mi relación con el gimnasio. Entonces, por eso digo que la adicción no es que el videojuego sea terrible o que el alcohol en sí sea terrible, sino hay que ver qué vulnerabilidades tiene la persona, que es de lo que hablamos hoy, que lo hace, que domine la agenda y domine la vida de la persona. Hay una más. Hay muchas drogas nuevas que están usando los chavos y los síntomas son diferentes, como los hongos. ¿Cómo darse cuenta que están consumiendo algo independientemente de los síntomas de comportamiento que ya mencionaste? Sí, hay nuevas drogas en el mercado. Yo creo que es una pregunta muy, muy de caso por caso. A ver, no les podría decir como caso por caso cuál es la respuesta, pero creo que en general los síntomas que di en la ponencia nos estarían como que dando la pauta. O sea, dependiendo del el tipo de droga también, ¿no? Por ejemplo, el alcohol es depresora del sistema nervioso. Es muy común que se vean con poca energía, fatigados, irritables por las propiedades del alcohol. La marihuana, por ejemplo, también es depresora, pero nos hace sentir dispersos. Entonces se pueden verse inatentos, se pueden verse desconcentrados. La marihuana también a veces deja los ojos rojos. Entonces depende también de cada droga. Y mucho más allá de la droga, yo me enfocaría en las consecuencias asociadas. Si no están durmiendo bien, llegan a deshoras, antes hablaban, ya no hablan en la comida, ya no se sientan a comer, todo eso, ¿no? No nada más en la droga misma, sino más bien me fijaría en los cambios comportamentales de la persona. Preguntan si das algún curso para adolescentes, David. Para adolescentes suelo dar algunas pláticas también. Tengo una plática justo de adolescencia y adicciones que podríamos en algún momento armar algo. Y sí, por ahí tengo también algunos materiales. Bibliografía. Sí. Me están pidiendo. Bibliografía, bueno, les recomiendo mucho, lo pongo aquí, lo pongo a los panelistas y tú se los compartes o... Sí, si quieres. Panelists and attendees, aquí está. Exacto, ajá. Gabor Mate tiene muy buen trabajo, Gordon Neufeld también. De hecho, ellos dos son coautores de un libro que se llama El regreso al vínculo familiar. Creo que esos dos recomendaría por ahora. Perfecto. Sobre el tema de adicciones y vínculos. Muy bien, buenísimo. Pues no sé si quisieras agregar algo, David, si a lo mejor hubiera alguna otra pregunta. Insistimos, ojalá que se animen a tomar el taller, pronto les pasaremos la información más detallada de qué sábado quedó a través de la Asamblea de Familias, si es que hay suficientes personas interesadas, pero bueno, no sé si quisieras agregar algo. Yo digo que esto es como el Costco, les damos a probar una muestra y ya luego lo grande se lo vendemos. Exacto. No, en general nada más agradecerles. Yo creo que yo tengo una mirada bastante compasiva de las adicciones. Yo no veo a ninguno de mis pacientes tampoco, ni a las familias desde la culpa, porque también el problema es que hacen sentir en muchos centros de tratamiento muy culpables a las familiares o a los usuarios. Nadie tiene la culpa, pero simplemente la adicción termina siendo la respuesta ante el sufrimiento humano. Y entonces parte de la adicción justamente se da cuando la persona se siente desconectada. Es muy diferente al consumo
recreativo, de conexión. Entonces, justo lo que hay que proveer a la persona que está en conductas adictivas es un sentido de conexión. Y eso, la conexión propia, la conexión con el otro, es lo que genera una especie de recuperación. Entonces, la recuperación no solamente tiene que dejar con dejar de consumir. La recuperación tiene que ver con estar conectado con uno mismo y con los demás en un ambiente de empatía y de afecto y de cariño. Entonces, creo que me quedaría un poco con eso. Pues muchísimas gracias, David. Les agradecemos a todas y todos por su presencia el día de hoy. Recuerden que una vez que descargamos la conferencia, tardamos un par de días en subirlo al canal de YouTube de la prepa, pero yo les hago llegar la liga a través de las coordinaciones de grado para que puedan tenerlas si quieren revisar algo con más tranquilidad, o también para las personas que no pudieron acompañarnos. Y bueno, pues nada, que tengan bonito día y pronto estarán teniendo noticias nuestras respecto al taller.